Aquí os presentamos la conferencia que ha desarrollado Chema Lázaro en el Instituto Antonio de Lebrija el 2 de marzo del año 2016 dentro del curso de nuevas tecnologías y nuevas metodologías aplicados a la docencia. Espero que les sea de utilidad. Por vocación, por lo que sea, nos hemos comido una pastilla y estamos trabajando en el aula como lo hacemos. Entonces yo os invito a que después de este curso que os estéis recibiendo, probéis a comeros la otra pastilla, a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Que salgáis de esa zona de confort que a veces cuesta tanto, pero que a veces es tan necesario para comenzar a ver qué ocurre fuera de ella. Que os aseguro que van a ser cosas fabulosas y apasionantes. Yo hablo desde mi experiencia personal, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una frase que decimos que el sistema educativo perjudica seriamente la salud. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque ciertas metodologías que empleamos en el aula ocasionan trastornos por dificultad de aprendizaje a nuestros alumnos que a priori no lo tenían. ¿Vale? Es decir, si tienen un problema de que no saben aprender a través de una memorización repetitiva de datos y les obligamos a continuamente aprender de esa forma, les estamos generando un trastorno de aprendizaje donde no existía, cuando a lo mejor nuestro alumno, de una forma de una comprensión, lo va a entender mucho mejor, ¿vale? Por eso decimos esto. Yo trabajo, aparte en el colegio, trabajo con el equipo de José Ramón Gabo y lo que nos estamos dedicando es a estudiar a través de los trastornos del neurodesarrollo, TDAH, dislexias, discalculias, qué métodos favorecen a estos chavales dentro de sus rutinas de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Y nos hemos dado cuenta de que esas prácticas que mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje de chavales con dificultades de aprendizaje son válidas y funcionan bien para chavales normativos. ¿Vale? Entonces, por esto lo vamos a dejar porque si nos da tiempo luego jugamos y si no, pues seguro que ya lo enseño y ya lo haréis. Pero quiero explicaros algunas cosas antes que si no nos fundimos un montón de tiempo de fuera. Bueno, la clave sin duda está en movernos el switch de una pasión off a una pasión on, ¿vale? ¿Alguien de aquí conoce a Víctor Coopers? ¿No lo conocéis? Pues mirad, Víctor Coopers habla de que las personas las clasifican en dos tipos de personas. Y somos como bombillas. Bombillas que van por la vida a 30.000 vatios, ahí irradiando a saco energía, y personas que van por la vida fundidas. ¿No? Esta que le preguntas, oye tío, salimos a cenar y te hacen, oye papá, ¿tenés un cuento hoy? Oye profe, ¿qué te parece si hacemos? ¿No? Y ahí radica un poco el cambio, cambiar esa pasión al otro. La idea de cambiar el método de aprendizaje es, ¿no? Como aquí a un lado. La idea de cambiar el método de aprendizaje es que cambiemos a un modelo de enseñanza no tanto direccional, sino a un modelo de enseñanza, modelo Karate Kid, en el que estamos aprendiendo pero no somos conscientes de que estamos aprendiendo. ¿Vale? Es decir, aprender no tiene por qué llevar un coste emocional. ¿Vale? Aprender es importante, que perseveren, que trabajen duro, todo eso está maravilloso y tienen que hacerlo, porque son algunas de las funciones ejecutivas, pero eso no quiere decir que te haga que ser un puto calvario todos los días cada vez que van al instituto o al colegio, ¿vale? Es importante diferenciar esa parte. Entonces, está mal ejemplo. ¿Cómo lo vamos a llevar al aula? Lo vamos a llevar al aula a través de este paquete de semillas que vamos a ir esparciendo, ¿vale? Entonces, nuestro marco filosófico son dos conceptos muy importantes que quiero que lo tengáis muy claro. Por un lado es la plasticidad cerebral, ¿vale? ¿Sabéis qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es? Es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios, pues si ha tenido algún tipo de lesión, pues volver a recuperar a través de otras conexiones neuronales las funciones que se supone que se tienen. Yo no lo estoy explicando. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Vale? Entonces, quiere decir que si un alumno llega a cuarto de primaria, yo voy a hablar siempre desde lo que sí, ¿vale? Llega un alumno de cuarto de primaria que es malo en matemáticas, que se le da mal, va a pasar hasta que llegamos nosotros a cuarto de la ESO siendo un inútil de matemáticas. Incorrecto. ¿Vale? El cerebro tiene esa capacidad de reorganizarse y de reaprender, ¿vale? De reconectar diferentes áreas del cerebro. Y para eso es muy importante trabajar el otro marco filosófico, que son las emociones. ¿Vale? Es fundamental generar climas de emociones positivas
dentro del aula. Y ya no solo dentro del aula, dentro del instituto, y ya no solo dentro del instituto, dentro del claustro de profesores. ¿Vale? Porque cuando transmitimos ese buen rollo generalizado, los alumnos tienen otra predisposición hacia lo que es el aprendizaje. Y ya no supone un coste emocional, sino que supone una garantía emocional. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues mira, os doy un ejemplo muy fácil. Hacéis un día de dinámica en clase, que los alumnos pongan el nombre. Esto se hace en los campamentos, ponen el nombre y tienen que escribir aspectos positivos del compañero que tienen. Entonces, los días que están de bajón, que se encuentran mal, que no les ha salido un examen, pues pueden tirar de su corazón para recuperar algunas de esas emociones positivas que les harán meterse de nuevo en la dinámica. ¿Vale? Muy importante la plasticidad de las emociones. Y son términos que se los podéis contar a vuestros alumnos, es decir, le podéis decir, tranquilo, tu cerebro es altamente plástico, tío. Esto no es un tacho de madera que cuesta moldear, ¿no? Es plástico, ¿vale? Es un órgano motor, con lo cual tiene la posibilidad de reorganizar tantas veces como queramos. Y eso es aprender. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? La capacidad o la variación de nuestras conexiones sinápticas, ¿vale? Que producen cambios en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. Eso es aprender. Ahora, si queremos pensar que son las ecuaciones o que son los signos históricos o lo que sea, estamos equivocados. Esos son contenidos, no tienen por qué ser aprendizajes. ¿Vale? El aprendizaje es cuando modifica algo de eso, que a través de lo que yo he aprendido modifica mi pensamiento y con ello soy capaz de cambiar mi comportamiento. ¿Vale? Es decir, que un aprendizaje ha sido tan sumamente significativo que lo extrapola en mi vida y cambia lo que yo tenía hecho hasta el día de hoy. ¿Vale? De ahí radica la importancia en todos estos cambios metodológicos que se están llevando hoy en día, en que el foco del aprendizaje no tiene que estar tanto en el contenido, sino en la competencia de lo que hacemos con ese contenido. ¿Me explico? Porque en el año 2016 el tener información es bastante cuestionable que sea relevante. ¿Vale? Lo que no es cuestionable es la capacidad que tenéis cada uno de vosotros de hacer con esa información, que eso es lo que se hace ser competenciales y lo que se hace ser buenos maestros en lo que estáis llevando a cabo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Aprende a través de 4 dispositivos básicos de aprendizaje. Y son estos. Aprendemos a través de estos 4 dispositivos de aprendizaje. ¿Cuáles son? La memoria es uno. Eso está claro, ¿no? La memoria. ¿Cuál es la recompensa? La pasta. ¿La pasta qué nos hace? A mí me motiva de cojones. ¿No? Eso es así. Si termino y me dan un premio por haber conseguido alcanzar objetivos, pues motiva. Pues esto es igual, la motivación es un factor de aprendizaje. Nos quedan 2. Esto no sería el juego, ¿vale? Serían las percepciones sensoriales. ¿Qué es esto de percepciones sensoriales? Los sentidos. ¿Vale? Cómo nuestro cerebro se relaciona con el exterior y eso es el primer paso para entrar al aprendizaje. Vista, oído, tacto, gusto. ¿Quién ha usado el gusto para aprender aquí? Podemos usarlo. ¿Quién ha usado el oído? Alguno que pone un vídeo, ¿no? Si pones un vídeo, lo usas. Si les pones una pista de audio, se dan música, usas el oído. La vista, casi siempre, el lenguaje se usa, ¿vale? Pero hay que usarlo, el táctil, el tocar las cosas. Ese es el primer paso, la motivación, y cuando nuestros alumnos están motivados, ¿qué conseguimos captar en ellos? La atención. Y cuando tenemos captada su atención, ahí entra de lleno un tipo de memorias que son las memorias significativas. ¿Vale? Y ahora las voy a explicar. Entonces, en el diseño de las unidades de aprendizaje que nosotros hacemos, tenemos que mantener un orden secuencial lógico, en el que primero captemos las percepciones sensoriales, de ahí trabajemos las motivaciones, la atención y las memorias. Primer paso, la motivación. ¿Qué es la motivación? Tenéis la misma como una pasa, ¿no? ¿Qué es estar motivado? Está claro que lo que yo estoy haciendo ahora no es, ¿no? Es decir, mi clase magistral está siendo absolutamente ineficaz, porque no estoy consiguiendo emocionaros, motivaros, teneros enganchados, ¿no? Vale, ¿qué es para ti motivarse?
transmitirle ganas. No, para ti, en primera persona. ¿Qué es la motivación para ti? Pues eso, tener ganas. Tener ganas. Ilusión, ¿no? Sí. ¿Qué más es estar motivado? Sí, lo que te empuja a hacer algo, ¿no? Porque te llena, te apasiona algo. Sería lo que podemos llamar como un poco la gasolina del cerebro. ¿Vale? Entonces encontramos dos tipos de motivación. ¿Sabéis cuáles son? Pero no me importa que esté puesto, porque lo que me importa es que me expliquéis qué es cada una de ellas. ¿Qué es la motivación extrínseca y qué es la motivación intrínseca? Extrínseca lo que viene de fuera, ¿no? O sea, sí. Pues la zanahoria. La zanahoria, que es el premio, por decirlo de alguna manera, o el palo, que es el castigo. O el palo, que es el castigo, eso es. Y la intrínseca, la que nace de dentro, ¿no? La que es la motivación de dentro. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de motivación es mejor? ¿A qué parte de la intrínseca? Bueno, depende. En el equilibrio estaría la vida, ¿vale? En conseguir mantener las dosis necesarias de motivación extrínseca, es decir, te cebo para ver si picas, y en manejar de algún modo las motivaciones intrínsecas para que también nazcan desde ti, ¿vale? Son importantes las dos. Y evidentemente puede ser a positivo o puede ser a negativo. Yo te puedo motivar con una zanahoria o dándote a palos, pero cuidado que los palos a veces generan estrés y el estrés genera bloqueos emocionales. Y un alumno con un bloqueo emocional es un fracaso escolar. ¿Vale? Bien, hay dos tipos de variables en la motivación. Unas que son contextuales, que tienen que ver con el contexto, profes, materia y los compañeros, y otra que tienen que ver a niveles personales del alumno, principalmente cognitivos, es la capacidad que tiene para aprender y el afectivo o la motivación que tiene de aprender esa asignatura. ¿En qué podemos trabajar nosotros? ¿En las contextuales o en las personales? En ambas, pero ¿cuál podemos...? Sí, en ambas. ¿Por qué en ambas? No sé, prefiero porque por las contextuales, o sea, primero puedes manipular un poco su entorno. O sea, si tú creas un entorno que sea favorable a determinado tipo de cosas, pues estás variando las contextuales. Y si a través de ese entorno tú intentas crear, digamos, o sea, motivarles y crear a través de la contextual que desarrolle la personal, puedes modificar ambas y consigues, digamos, cambiar su forma de ser, o su actitud ante el aprendizaje de un determinado contenido. Eso es, pero el primer pie le hemos puesto a las contextuales. Es en las que más margen tenemos los profesores. Tenemos una gran capacidad de ser motivantes por ser como somos o por cómo planteamos nuestra asignatura, por el ambiente que generamos en el aula o por cómo planteemos los contenidos que demos, ¿vale? Pueden ser motivantes o no motivantes en función de una serie de herramientas que pongamos en juego. Vamos a hacer ahora una dinámica, ¿vale? Y la tenéis en la ficha, me da igual que lo sepáis. Hay 3 fases de la motivación, 3 neurotransmisores y 3 áreas neuroanatómicas que llamamos el circuito neurobiológico de la motivación, ¿vale? Vamos a colocarlas. Toma. Aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay una que sobrada. Venga, léelo. Es lo que está en la parte de la derecha de la ficha. Léelo. Sí, es la parte de la el DAS. La he cogido yo antes para leerla. Venga. ¿Alguien había oído hablar de esto alguna vez? En nuestro cerebro elíptico, ¿vale? El más antiguo. Son como unas bolitas así que parecen cerezas, muy chiquititas, en las que cuando hay algo que nos motiva profundamente se activan, ¿vale? Si vemos una resonancia magnética se ponen de color, se ponen como muy excitadas. Esa amígdala lo que hace es que libera cantidades ingentes de neurotransmisores. Y en esas cantidades ingentes de neurotransmisores libera uno
que es fundamental en el proceso de aprendizaje, que es la dopamina. ¿Vale? Libera la dopamina, y la dopamina es la encargada de hacer como si fuera un wifi. Conecta todas las áreas de nuestro cerebro donde se van a dar los procesos de aprendizaje. ¿Vale? Cerebral, o sea, conecta nuestro límbico con nuestro cognitivo, con nuestro prefrontal. ¿Vale? Y nuestro prefrontal es el encargado de decir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Vale? Libera esa cantidad de dopamina, eso nos conlleva a hacer una acción que se da en el lóbulo frontal a través de un neurotransmisor que es la adrenalina, que es el que te empuja, el motor a hacer las cosas. Y automáticamente se activa un circuito de recompensa que estaría en el límbico, que segrega serotonina, que es el neurotransmisor del placer. Compararlo con un coito. Deseo, acción, satisfacción, si se ha dado bien. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer en estos alumnos, generar un deseo, hacerles y que obtengan un beneficio, un resultado de algo. Y si es positivo, mucho mejor. ¿Vale? Os voy a explicar cómo funciona el diálogo de los tres cerebros, ¿vale? Del límbico, del cognitivo y del prefrontal. ¿Vale? Imaginaros que llega un guardia civil de haber estado toda la noche en servicio y llega a su casa y se encuentra a su mujer en la cama con un tío. ¿Vale? En ese momento lo que hace el cerebro límbico al guardia civil es odio, pero que hija de puta, es que le voy a pegar un tiro, ¿no? El límbico se pone ahí emociones a saco. Y llega el cognitivo, se activa y le dice, tío, pégale un tiro, que esto merece la pena, pégale un tiro. Y automáticamente en décimas de segundo se activa nuestro lóbulo frontal y ahí empieza el director de orquesta a pensar, pero ¿cómo le vas a pegar un tiro? Si no merece la pena, que te vas a arruinar, que le vas a dejar a los niños huérfanos contigo, tal, y le pega el tiro y se va. ¿Vale? Ese es el diálogo que funcionan los cerebros, el límbico, las emociones, el cognitivo, los pensamientos, y por último el prefrontal es el que nos dice, quieto, parado. Por eso, si habéis tenido alguna vez un niño TDAH en clase, nunca se le activa el lóbulo frontal. Y siempre te suelta la paridad que esperas que no te va a decir. Pues coge él y te la dice. ¿Vale? Ejemplo de un diálogo de los tres cerebros en un niño TDAH. Está el domingo por la tarde hablando con su madre de que ha sacado buenas notas y que, bueno, que le va a dar dinero para poderse comprar la Play, ¿no? Y llega el martes y ha venido al colegio 2 días, le han puesto una nota en la agenda y su madre le llama para echarle la peta. ¿Vale? Le está echando la peta a su madre, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que, tío, no ves que hemos estado hablando de esto. Y a él, en ese momento, se le activa el deseo de la Play. La Play, quiero la Play, quiero la Play, quiero la Play. Se le activa el cognitivo y dice, pídele cuándo te va a dar el dinero, ¿no? El prefrontal de alguien diría, pero tío, ¿cómo le vas a pedir el dinero en este momento que te está echando la peta de cojones, que lo único que vas a hacer es que te retire el dinero? No se le activa el prefrontal y dice, mamá, dinero. Pues lo mismo nos pasa a los profes. Para entender un poco dónde se viene ese problema. Entonces, estos chavales lo que tienen es una disfunción en la liberación dopaminérgica, ¿vale? Entonces no conecta su lóbulo frontal tan rápido o con tanta calidad como debería. Por eso, el que estén motivados, el activar las amígdalas, el entender cómo y cuál es la función de la dopamina es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No hay un alumno, no hay aprendizaje sin emoción y no hay aprendizaje si no están motivados. Si no quieren aprender lo que les vamos a ofrecer, ya no podemos buscar mil maravillas que no lo van a hacer. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Venga, pues vamos a liberar dopamina. Esto lo dice Ana Forés, que es una experta en neurodidáctica, que dice, no podemos ser efectivos en el aprendizaje si no somos afectivos. Esto es volver otra vez a pasar por la importancia de las emociones. ¿Vale? Bien, he articulado la parte de cómo trabajar la motivación en el aula en 7 pasos. En vuestra parte de atrás está dividido en 3 áreas. Áreas de antes de la tarea, durante la tarea y después de la tarea. ¿Vale? ¿Cómo entiende la neurodidáctica que debemos de trabajar la motivación en el aula? Una primera fase en la que nuestros alumnos deben de tener la necesidad de, o pensar de, qué curioso esto que me está enseñando este tío, esta tía, ¿no? ¿De qué irá? Que es estimular esas amígdalas, ¿vale? Entonces, para eso, a mí me funciona muy bien el trabajar a través de recursos audiovisuales, ¿vale? El generar una expectativa sobre lo que van a aprender.
Y os he traído el ejemplo de un tráiler que los utiliza. Que les invita a ver el vídeo y a partir de ahí genera una expectativa de aprendizaje sobre lo que vamos a hacer. Esto es la fase de motivación inicial en una unidad didáctica, es que tengan la necesidad de ver qué van a aprender. No es lo mismo ver esto que les diga abrir el libro, página 108, el antiguo Egipto. ¿Sí o no? ¿No? Y el contenido va a ser el mismo, le va a dar los mismos temas. La historia está cómo llego a sus focos de intereses, ¿vale? Este es un primer paso. Bueno, a veces generar expectativas, esto aquí lo hicieron muy bien, ¿no? Cuando hice presentaron todo el proyecto de Clash of Clans. Clash of Clans is coming, ¿no? Generar una expectativa sobre lo que va a ocurrir. Eso les mantiene, sube su nivel de arousal, de la alerta, de, oh, ¿qué va a pasar? Entramos. Segundo paso, conseguir que lo que vamos a hacer le interese. ¿Y cómo hacemos que le interese? Tenemos que hacer de alguna forma evaluaciones iniciales para saber cuánto saben sobre los temas, ¿no? Porque no es lo mismo repetir 40 veces el mismo tema desde que pasan por primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, que a veces los contenidos son súper repetitivos, ¿no? Y llega el de cuarto de la ESO y dice, pero chico, ¿cómo llevas 3 años aquí y todavía no te sabes esto? ¿No? A mí a otro nivel me pasa, digo, pues como cuarto de primaria, todavía no te sabes las partes de la planta. Si las has dado en primero, segundo y tercero, ¿no? Pues es importante conocer cuánto sabes sobre los temas, para en función de eso reorganizar los contenidos que después vamos a dar. ¿Yo cómo lo hago? Intento y genero debates dentro de clase, para ver cuánto saben de un tema. Hago lluvias de ideas, pues para ver, aquí estábamos debatiendo sobre el siguiente tema de matemáticas que se llamaba vida a la derecha de la coma. ¿Sabéis el tema que es? Los decimales, eso. El currículum nos dice que quedan los decimales, pero a los alumnos ese tema que van a empezar es empezar con una cuestión de, oye, ¿vosotros consideráis que hay vida a la derecha de la coma? Y ellos empiezan ahí a soltar de todo, como una primera parte que no lo tienen muy claro, y luego van aproximando y van acercando cada vez más el contenido. Tercera parte, intentar y hacer que acepten eso que les planteas, que es el aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a secuenciar los niveles de los objetivos, ¿vale? ¿Por qué? A veces, cuando planteamos el temario, los objetivos están tan lejos de su realidad que nunca llegan. Y si nunca llegan, la motivación cae en picada, ¿vale? Tenemos que plantear al inicio objetivos alcanzables, cercanos, fáciles, y poco a poco los vamos secuenciando hasta que llegan a ser objetivos cada vez más complejos y más difíciles. ¿Vale? Primer paso, motivación. Segundo paso, ver cuánto saben del tema. Tercer paso, engancharles sobre ese tema con objetivos secuenciados y regulados. Por ejemplo, yo desde este año también he comenzado a gamificar. Entonces les planteaba una misión que yo estaba buscando al Ministerio de Economía del marco en el que estamos tripulando. Y ellos planteaban el objetivo que iban a trabajar. Entonces yo ahí tengo un termómetro de ver si se van a enganchar o no se van a enganchar. Cuarto paso, y este es uno de los más importantes y que requiere de mayor esfuerzo de cambio, conseguir que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje. Es decir, hay que cambiar de alguna forma la jerarquía de poder que tenemos dentro del aula, de yo soy el que sé, que evidentemente somos los que sabemos, por el tú eres el que vas a aprender.
¿vale? Y para eso es muy interesante trabajar todos los contenidos que ofrecemos de una forma multisensorial, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de las inteligencias múltiples? Sí, ¿no? Aburridos estaréis. ¿Esto qué es? Que no todo el mundo aprende de la misma forma. A unos les funciona más el lenguaje visual, a otros les funciona mejor un lenguaje hablado, a otros matemáticos, otros científicos, otros más prácticos. Pues tenemos que intentar que todos esos contenidos que vamos a ofrecer sobre una temática lo hagamos de una forma multisensorial, que el alumno experimente, toque, haga el mismo contenido de diferentes formas, para que cada vez sea un aprendizaje más significativo. Porque como os ha dicho antes Javi, en la otra dinámica, no es tan importante lo que nosotros enseñamos, sino lo que nuestros alumnos están aprendiendo, ¿vale? Porque a veces nos pensamos que lo que enseñamos es lo que aprenden, y aprenden lo que realmente ellos quieren aprender, ¿vale? Bueno, esto es un vídeo, lo voy a pasar. Yo utilizo multisensorial, ¿ves? Lenguaje visual, líneas del tiempo. Quinto paso, que los alumnos entiendan que progresan, ¿vale? Y aquí vamos a dar un cambio radical de un tipo de memoria que estábamos trabajando a otro tipo de memoria. Hasta este momento, todo lo que hemos trabajado con el alumno son memorias no significativas, no razonadas, ¿vale? Pero a partir de aquí tenemos que consolidar el aprendizaje. Y el aprendizaje se consolida a través de la repetición. Repetición mecánica de lo mismo, no, pero sí de la repetición de lo que estamos aprendiendo, ¿vale? Y ahí pasamos a memorias significativas. Para esto es muy importante que no premiemos solo al alumno por sus capacidades, sino también por su progreso, ¿vale? Y ahí hay múltiples formas de evaluar, que no serán solo pruebas a nivel de conocimiento, sino que valoremos la actitud, la participación, el trabajo, etc. Os voy a explicar, bueno, luego lo explico la memoria. Que no lo hace con esto. ¿Cómo hace el alumno que todo lo que está haciendo merezca la pena? A través de diferentes sistemas de evaluación, ¿vale? Yo os propongo, como una forma de evaluar, que utilicéis rúbricas. ¿Las conocéis? Sí. ¿Quién las usa? ¿Nos contáis alguno que es una rúbrica? Y así cambiamos el monotema. ¿No lo cuentas? No en base a que si está bien o no está bien, o correcto o incorrecto, sino unas, ¿cómo decirlo? Unas competencias que quieres que desarrollen ese proceso y usas pues, una rúbrica para ver hasta qué punto lo han conseguido, más o menos. Sí, tiene unos descriptores y a esos descriptores les das un rango, ¿no? De lo que estaría a mejor a lo que estaría a peor. Es muy importante que las rúbricas les demos siempre puntuaciones no como esta, ¿vale? Si veis, hay 5. Cuando evaluamos con 5, muchas veces inconscientemente vamos a tender a evaluar al medio, ¿vale? Las rúbricas mejor si son de 4 descriptores, o sea, de 4 niveles de evaluación, para nunca caer en el medio. Entonces tiene una parte, la parte de la izquierda, que serían los contenidos que voy a evaluar. Y por otro lado, los niveles, evalúo qué tiene que tener cada uno de esos contenidos, ¿vale? Es muy importante que las rúbricas de evaluación se las entregamos al inicio del tema al alumno, para que sepa lo que le voy a evaluar y cómo se lo voy a evaluar. Y ahora, que en él quede la responsabilidad de hasta dónde quiere llegar, porque yo te estoy poniendo todos los medios para que tú llegues al nivel profesional, en este caso lo que yo he puesto, ¿vale? Hay diferentes formas de evaluar. Una podría ser la rúbrica, otra puede ser modelos de autoevaluación, es decir, yo me evalúo y evalúo a los demás. Estos son modelos 360. Hay otra forma que son hojas de recogida sistémica de datos, que es esto, cuando vais yendo por las mesas y viendo cómo trabajan, vais anotando en una rúbrica de cada uno qué aspectos están trabajando. Para esto, si tenéis la oportunidad de tener tecnología en el aula, ya hay herramientas que nos permiten evaluar a través de los portfolios, que no supone ningún tipo de coste de tiempo, ¿vale? Y por último, y muy importante, es que los alumnos sientan que son útiles en todo ese proceso de aprendizaje, es decir, que lo que yo estoy aprendiendo vale para algo. Eso les motiva tremendamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del trabajo cooperativo. Antes habéis vivenciado una experiencia de trabajo cooperativo, ¿vale? Pero hay muchas. ¿Qué va a pasar? Ay, no lo tengo aquí. Lo he quitado. Lo he quitado.
las dinámicas de cooperativo. Vale. Bueno, hay un día ¿Eh? de cada cooperativo. O sea, que Hay un día dedicado a cooperativo, entonces perfecto. ¿Vale? ¿Qué os planteo que les podéis formular al final de cada unidad? En lugar de no solo exámenes escritos, sino lo que nosotros hemos llamado retos, que tengan que poner en juego su nivel de contenido con su nivel competencial. ¿Vale? Es decir, que tengan que aplicar a contextos de la vida real significativos los contenidos que les estáis dando dentro del aula. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo en ese momento es transferir el nivel de información en conocimiento. ¿Ok? Os voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que José Ramón siempre pone en la tortilla de patata. ¿Cómo trabajamos normalmente los profesores en las escuelas? Les damos, el tema de hoy es la tortilla de patata. Información, qué ingredientes, qué necesitas, los pasos, ¿no? Y si soy un profe súper innovador, te pongo un vídeo de cómo se hace una tortilla de patata. Llega el día del examen y te hago pregunta 1, ingredientes, pregunta 2, paso, pregunta 3, ¿no? ¿Quiere decir que el alumno ha transferido esa información y conocimiento? ¿Sabe hacer tortillas de patata? No. Evaluamos la capacidad que tiene nuestro alumno de memorizar o de tener esos datos sobre hacer una tortilla de patata. ¿Cómo tendría sentido evaluar eso? De otra forma, que hagan tortillas de patata. Están haciendo la tortilla de patata y a uno le queda la tortilla como una auténtica zapatilla. Y ahí formulamos la pregunta, oye, ¿qué ha pasado y por qué esto no ha salido? Y llega uno y dice, porque le falta huevo. Y hay a lo mejor otro alumno que dice, no, porque es que a lo mejor le sobra patata. Y empiezan a experimentar, y ahora reformulan, y cambian, y le quitan huevo, le ponen patata, le modifican la sal, cambian la cebolla por mango, que a lo mejor también es dulce, ¿vale? Y transfieren toda esa información en conocimiento, y el conocimiento es saber hacer o saber explicar. Bueno, aquí son algunos ejemplos de reto, ¿vale? Yo doy matemáticas en primaria, entonces pues algunos retos es vete y encuentra un elemento de tu vida diaria que tenga un número decimal y lo vas a descomponer en las partes que tiene. Este era un reto en el que tenían que ir al Mercadona con 20 euros, tratar de comprar el mayor número posible de objetos y que le devolvieran un cambio determinado y luego me lo tenían que presentar. Líneas del tiempo de diferente forma, el poder de las infografías, ¿vale? Y esta es la ficha. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí porque ahora me voy a meter un poco en cómo lo llevamos a cabo, ¿vale? ¿Qué hemos visto? La imagen de arriba de la izquierda, ¿qué era? La plasticidad. La plasticidad. Sí. La de arriba a la derecha, Emociones. las emociones. El de escuela de rock, Motivación. la motivación, y la hemos visto en 7 pasos, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Entonces, dispositivos básicos de aprendizaje, percepciones sensoriales y motivación. Cuando nuestros alumnos hemos conseguido tener altos niveles de motivación, vamos a tener alumnos que están muy atentos a lo que les estamos proponiendo. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿La atención es un recurso limitado o ilimitado? limitado. Es Limitado. limitado, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el día nos pasamos diciéndole ¡préstame atención! ¿No? La atención no se pide, la atención se evoca, se genera, ¿ok? Es ilimitado. Y encima está muy relacionada la atención con lo que se llaman los instintos de supervivencia, ¿vale? Es decir, uno está atento cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene que ver con su supervivencia. Si yo os estoy contando esto y de repente cae una bomba afuera, ni Dios me va a prestar atención. Todo su foco de la atención se va a centrar en la bomba, ¿vale? Pues esto ocurre en las escuelas. A veces los niveles de atención que intentamos mantener son bastante escasos, porque son irrelevantes para el día a día de su vida, ¿no? Típico problema de matemáticas. Sale un tren de Barcelona a no sé cuántos kilómetros por hora y otro tren desde Madrid a no sé cuántos kilómetros por hora. ¿Cuándo se van a cruzar? ¿Pero a quién le importa esto? ¿No? Planteemos el mismo problema y que evalúen las consecuencias. Oye, puede haber retraso, condiciones meteorológicas, ¿no? Si el tren va menos o menos cargado, yo qué sé. Que no tenga tanto el contenido sino el contexto, la información. Y por último, el dispositivo de las memorias. Las memorias funcionan de una forma súper curiosa. Al lado de las amígdalas está una región que es determinante en el aprendizaje que se llama el hipocampo.
¿Vale? ¿Habéis oído hablar de él? ¿Sí? El hipocampo vendría a ser el disco duro de nuestro cerebro, donde vamos a almacenar y guardar todo lo que aprendemos, ¿vale? Y para que tengamos un acceso muy rápido a esa información, tenemos que generar una cosa que se llaman marcadores somáticos, ¿vale? Y los marcadores somáticos los podemos generar a positivo o a negativo, ¿vale? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, por ejemplo, la primera vez que te diste un beso con alguien? Eso es un marcador somático, ¿vale? Porque conlleva una gran carga a nivel emocional, ¿vale? ¿Te acuerdas el primer día que tuviste una boca gorda y seria con tu pareja? ¿Vale? Son marcadores somáticos. Y esto es lo que en ocasiones nosotros generamos dentro del aula con nuestros alumnos. Debemos de generar marcadores somáticos. Y principalmente marcadores somáticos a positivo. Porque ¿cómo funciona un marcador somático? Un marcador somático es para nuestro cerebro lo que un acceso directo en un ordenador, ¿vale? Entonces nosotros, cuando tenemos ese marcador somático, cuando le pulsamos, accede al instante al hipocampo, a las regiones de nuestras memorias más a largo plazo. Y hay otra forma de almacenar la información, que es memorizando. Pero esa forma de almacenarla es por carpetas. Igual la información, porque la carpeta está en el disco duro D, en la carpeta de memorias, en la carpeta de sociales, en la carpeta de reyes católicos, los reyes católicos están aquí y están aquí. ¿Qué ocurre si perdemos una de las carpetas que pone el medio? Olvídate de toda la información que lleva. La has perdido, ¿vale? ¿Y cómo se pierde esa información a veces? Por estrés. Nos estresamos, bloqueamos, dejamos de liberar dopamina y no accedemos a esas memorias, ¿vale? Entonces, ¿es importante trabajar las memorias no razonadas por repetición? Sí, pero si les damos una carga de un marcador somático, pues mucho mejor, porque les vamos a ayudar a recuperar la información de una forma mucho más ecológica para nuestro cerebro. Le va a suponer un menor coste a nivel neuronal, ¿vale? ¿Qué más de las memorias? Así que se almacena el hipocampo, marcadores somáticos. ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Entonces, si generamos experiencias de aprendizaje inolvidables para nuestros alumnos, como aquel día cuando entraron a la clase y te vieron subido en la mesa, esa sesión no se les va a olvidar en la vida, porque hemos introducido factores de novedad, sorpresa, y esos son marcadores somáticos para ellos. Yo estoy seguro que el día que participaron en el Clash of Clans y se fueron al huerto y encontraron allí un esqueleto sepultado, debieron de flipar, ¿no? Y eso es una experiencia para toda la vida, en la que cuando tú evoques ese recuerdo, les dirás, ¿te acuerdas el día que...? Y ellos van a encontrar la información, y sacarán todo lo que encontraron, ¿vale? ¿Cómo llevamos esto al aula? A la práctica, ¿vale? Porque esto es la teoría, percepciones sensoriales, motivación, atención y memoria. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Con algunas metodologías. Lo llevamos al aula a través de la práctica del ejercicio físico. Y esto no es porque yo sea de educación física y me mole que la gente corra y haga práctica deportiva. No, no es por esto. Es porque nuestro cerebro es un órgano motor. Y como órgano motor, aprende mucho mejor cuando lo hace haciendo, ¿vale? Y aparte, porque nuestro cerebro se alimenta de tres cosas que nos da el ejercicio físico. Una es el oxígeno, otra es el glucógeno y otra es el agua. Si nuestro cerebro no tiene ninguna de esas tres cosas, entramos en una cosa que se llama pájara, que es lo que muchos estaréis empezando a tener ahora. Después de haber comido a las 3:30, ¿verdad? Y haber estado sometidos a unos grandes niveles de concentración, vuestro nivel de vuestra arousal, vuestro nivel de concentración y de atención va bajando. Y va bajando porque vuestro cerebro cada vez tiene menos oxígeno porque estáis todo el rato parados, tiene menos glucógeno porque apenas os estáis moviendo y encima no tiene agua y se va arrugando como una pasilla. Entonces es un cerebro cero funcional. De todo lo que yo podría estar sacando de vosotros ahora mismo, si me hubieran dado 3 horas en lugar de 45 minutos, pues podríamos haber sacado mucho más, ¿vale? Entender lo que quiero transmitir con eso. Por eso el ejercicio físico es muy importante en el aula.
¿Cómo lo podemos hacer? A través de dinámicas de trabajo cooperativo, que les implique cierto grado de movimiento, ¿vale? O a través del uso de las praxias, que los chavales hagan lo que están aprendiendo, ¿vale? En este caso, Carlos está haciendo una maqueta del paleolítico, no, esto es ya del neolítico, porque se habían asentado, ¿vale? O aquí, por ejemplo, estábamos viendo los conceptos de hay vida a la derecha de la comarca sistemática. Aquí están viendo los conceptos de los números decimales, en el que hay un paquete de niños que cada niño vale 0,1 y hay 20 niños. Entonces son 2 unidades. Y luego está Edu, que es la coma. Y luego Sofía nos marca que tiene 0 décimas y 5 centésimas. Pues eso es una forma de construir un número decimal de una forma significativa, intentando generar en ellos un marcador somático. Otra cosa que es muy importante, el aprendizaje cooperativo. Ya os darán una sesión de esto, pero me voy a detener en la importancia de la arquitectura del aula, que era lo que habéis visto hoy, en las dinámicas de trabajo cooperativo. Hay dos cosas muy diferenciales. Por una, tenemos las ambientales, ¿vale? Es muy importante que nuestra clase esté bien ventilada, que tenga una buena luminosidad, ¿vale? Porque si no las plantas no crecen. Si nuestro alumno está asado de calor, es imposible que tenga necesidad de aprender, porque su atención se va a focalizar en sobrevivir. Hace calor, tengo calor, me genera sed. Aprender no mola en ese contexto, ¿vale? Si estoy pasmado de frío y estoy con la chupa puesta hasta aquí, porque a las 8:30 me da tiempo a poner la calefacción, etc., aprender tampoco se va a poder dar, porque mi atención está en sobrevivir, porque hace frío, ¿vale? Y así otro montón de cosas, la luminosidad, etc. Que es muy importante que el material sea lo más versátil posible, ¿vale? Para que nos permita tener diferentes tipos de organización durante el aula, durante la clase, que pueda pasar de gran grupo a mini grupo, de ágora a trabajo en equipo, a trabajo cooperativo por parejas de 4. Y es fundamental trabajar algo que se llamen los rincones sensoriales, ¿vale? Que en nuestra clase generemos diferentes espacios para trabajar diferentes objetivos dentro de nuestra asignatura. Aquí lo tienen, ¿no? Tú lo puedes ver que está perfectamente bien distribuido. Una parte trasera con la información, la parte delantera con más general, aparte te dice cómo te tienes que comportar. Aquí que yo he entrado y he visto cómo me van a evaluar, perfecto. Está la información bien distribuida. No está toda en un sitio que no hay quien lea ni se fije en nada. Y luego hay otras partes que son las comunidades de aprendizaje, ¿vale? Y es, por un lado, cuando trabajamos por una dinámica de trabajo cooperativo, el profe deja de ser un transmisor de información para ser un facilitador de la información, ¿vale? Y hay un aspecto neuro que acaba de ser hallado relativamente hace muy poco, muy poco, y que nos va a ratificar porque es importante trabajar en grupos de 4 y no mirándonos el cogote. Y son las neuronas espejo. ¿Las conocéis? ¿No? Bien, las neuronas espejo están alojadas en la zona del córtex prefrontal, ¿vale? En esta zona de aquí. Y estas neuronas son muy particulares y son únicas y exclusivas del Homo sapiens sapiens, es decir, del humano. Los delfines las tienen, pero no las tienen evolucionadas como la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque estas neuronas espejo aprenden a través de dos formas. Una, que si la tiene el delfín o los monos, que es la imitación, ¿vale? Aprender por imitación. Yo hago algo, vosotros me podéis seguir y aprendéis por imitación. Pero hay otra cosa que tienen las neuronas espejo, que no la tiene ningún otro mamífero, que es que aparte aprende por intencionalidad de las acciones. ¿Vale? Me explico. Yo estoy delante de un mono, saco un plátano físicamente, lo abro, me lo como y el mono sabe perfectamente lo que estoy haciendo. Pero si yo ahora cojo el plátano, lo abro y me lo como, el mono no se consta de nada. Sin embargo, vosotros habéis hecho una representación perfectamente gráfica de cómo era el plátano, cómo lo estaba abriendo, e incluso alguno ha llegado a ver hasta cómo me lo comía. ¿Vale? Pues esto es un gran poder que tiene nuestro cerebro, que son las neuronas espejo. Entonces, profes, coloquémoslos en equipos de trabajo para que podamos aprovechar la neurofuncionalidad de los cerebros de nuestros chavales, porque aprenden por imitación y por la intencionalidad de las acciones. ¿Vale? ¿Cómo proponemos nosotros sentarnos? Proponemos sentar que se sienten dos alumnos
que sean neurotípicos. Esta es la forma correcta de llamar a los alumnos normales. Por otro lado, sentamos a un alumno que está por encima de la media, el empollón. Y luego sentamos a otro alumno que es el que está por debajo de la media, el que le cuesta. Así conseguimos que nuestros alumnos en nuestros grupos de trabajo siempre tengan de socio el que va por encima de ellos y puedan aprender a través de la imitación y podamos establecer dinámicas de aprendizaje cooperativo que fomenten ese tipo de neuronas, ¿vale? Dinámicas de aprendizaje cooperativo hay miles, un montón. Como me estoy pasando de tiempo casi, no me voy a detener, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, jugar a las palabras, tenéis para de 3 minutos, que ya las aprendí, os las explicarán. Tenéis estructura 1, 2, 4, esta sí que la voy a explicar porque me encanta. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con los problemas hago mucho esta estructura, en el que planteo un problema, los trenes, Barcelona-Madrid, ¿cuáles son? Primero, les pido que lo resuelvan de forma individual, entonces cada uno en su grupo resuelve el problema, lo plantea, los datos, la operación, lo plantea, y después cambia la estructura. Muy bien, resolvemos el problema por parejas. Me pongo con el que está al lado, que es lo que habéis hecho con la casa. Oye, ¿y tú cómo has planteado? ¿Qué solución planteas que hay? Y después cambio la estructura de gran grupo. Y ahí utilizo la inteligencia colectiva. Ver cómo han resuelto el problema de diferentes formas. Porque a lo mejor lo que a mí no se me había ocurrido de una, a mi compañero, que es un máquina, se le ocurre de otra. Yo aprendo por la imitación de lo que él está haciendo. Y eso no es copiar. ¿Vale? Es aprender por imitación. Otra dinámica puede ser lápices al centro. Otra metodología de aprendizaje podría ser el juego, esta la tendréis. Yo soy el menos indicado para hablar de esto. Y por último, una cosa que es fundamental, que creo que tenéis que trabajar dentro de las aulas, y es el entrenamiento de las funciones ejecutivas, el entrenamiento neurocognitivo, porque esto es lo que hace que podamos llegar al aprendizaje. Las funciones ejecutivas están todas en nuestro lóbulo frontal, en nuestro director de orquesta, ¿vale? Y son algunas de estas. Las voy a explicar muy rápido. Tenemos por un lado la memoria de trabajo, que es la memoria que nos mantiene los datos online, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántos 3 más 2? 5, ¿no? Pues ella ha podido operar esa operación porque tiene una memoria de trabajo que la permite tener esos datos todo el rato en funcionamiento. Si complicamos la tarea y le dicto un problema, pues la memoria de trabajo va a cobrar una mayor relevancia en este proceso de aprendizaje, ¿vale? Por otro lado, tenemos una función ejecutiva que es fundamental y notaréis que les cuesta a vuestros alumnos, que es la concentración, ¿vale? Que es completamente diferente a la atención. La concentración es voluntaria, ¿vale? Y es limitada, ¿ok? Limitada porque no puedo estar concentrado todo el tiempo que a mí me dé la gana. Y es voluntaria porque yo tengo que inhibir todos esos estímulos que me están captando mi atención para focalizarlos en uno solo, ¿vale? Un ejemplo. Estáis en la playa, tenéis un libro, lo queréis empezar a leer, ¿no? Y hay un montón de estímulos que captan tu atención. La avioneta que pasa con el mensaje de Cruzcampo, la familia de al lado que está discutiendo, los niños dándole hostias al cubito para hacer un castillo de arena, la parejita de al lado morreándose que se acaban viendo vacaciones. Entonces eso es un cúmulo de estímulos que tiene a tu cerebro a tope. Pero tú decides inhibirlos todos y focalizarte en la lectura. Y enganchas la lectura y te lees 30 y tantas páginas del tirón y no te has enterado de nada y ya se ve la familia y ya no queda nadie ahí. Eso es la concentración, profes. Y la concentración se entrena en clase. Y tenemos que entrenarla. No podemos dar por hecho que nuestros alumnos es una habilidad que la tienen y hay que entrenarla, ¿vale? Hay estudios en neurociencia que demuestran que nuestros alumnos adolescentes, el tiempo máximo tope de concentración que pueden tener es aprox 20 minutos. 20 minutos. Para los pequeños, pero los adolescentes también. 20 minutos, más o menos. ¿Sabéis lo que ocurre? Que a medida que vas siendo más mayor, tienes más capacidad de enganchar bucles de concentración. ¿Y cómo enganchas un bucle de concentración? Pasando la página del libro. Sales y vuelves a entrar. Eso es cuando vas estando entrenando. Entonces, esto debéis de trabajarlo en clase. No podemos pensar que de repente se van a ir a su casa, van a tener unas técnicas de estudio fabulosas y maravillosas y van a ser capaces de concentrarse y de planificarse. Y luego nos van a hacer nuestros trabajos o nuestros exámenes, es imposible. ¿Vale? Es imposible. Para esto, yo recomiendo utilizar una cosa que se llaman rutinas de pensamiento. Y es enseñar a nuestros alumnos a pensar.
Y te vienen ya dadas. Te vienen con preguntas, fases de respuestas, organizaciones y hay un montón por internet. ¿Vale? Si estáis interesados, yo se las puedo pasar a ellos tres. No, que le vamos a dar también. Muy bien. Otro concepto es la autorregulación emocional. ¿Vale? Es el que no te frustres, que el ser empático, que las emociones no te terminen de embriagar. Otra función ejecutiva fundamental es la capacidad de inhibición, es decir, que no conteste lo primero que leo en la pregunta. O no les habéis dicho, pero muchachos, quiero leer la pregunta. Y vuelve y le dice, pero que la leas. Entera. ¿No? Que la vuelvas a leer, porque tiene una inhibición de mierda. Entonces, lee y lo primero que le viene hace ¡pum! Y lo escribe. No, tranquilo. Y para eso tiene que aprender a pensar, a pasar por sus memorias de corto plazo, para sus memorias a largo plazo y ahí reformular un nuevo pensamiento. Y eso se entrena y se les enseña. ¿Vale? ¿Cómo les podemos entrenar la inhibición? Pues sometiéndoles a estímulos que les apliquen pararse, por ejemplo. Matemáticas. Conmutativa, asociativa y distributiva. Una presentación, la vamos poniendo. Cuando aparezca la conmutativa, damos una palmada. Si no aparece nada más, no damos ninguna palmada. Aparece la conmutativa, ¡pum! Todo el mundo da una palmada. Eso es inhibición. ¿Vale? Establecimiento de metas es importante en los alumnos porque tiene que ver mucho con la motivación intrínseca. Está relacionado con cómo esa motivación, esos objetivos nacen de dentro. Fundamental y la hostia de importante para el aprendizaje. La planificación, organización. ¿No sentís que vuestros alumnos son incapaces de organizarse espacio-temporalmente y de planificarse? Pues hay que entrenarlo. No podemos mandarles un trabajo de la célula pensando que por ciencia infusa ellos van a saber diferenciar lo importante de lo que no es importante. Van a saber secuenciar las fases de un proyecto o las fases de un trabajo. No hay Dios que aprenda eso, a eso se aprende. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de rutinas de pensamiento, utilizar la metodología de Kanban, ¿no? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Y cómo lo he aprendido? O ¿qué estoy dando? ¿Cómo lo he dado? ¿Y quién es el responsable de encargarlo? ¿Vale? Hay diferentes técnicas que ayudan a esto. Aparte, lo que llamamos todos los organizadores visuales, mapas conceptuales, mapas de esquemas, subrayados, resúmenes, todo ese tipo de actividades son fundamentales para el trabajo de la organización-planificación. ¿Vale? Entonces tenemos que hacerlos y tenemos que darlos. No vale con el cuadrado verde del libro. ¿Vale? Porque no le estamos entrenando esta función ejecutiva que es fundamental para el aprendizaje. ¿Vale? Y está muy relacionado con las operaciones mentales. Otra, que es fundamental trabajarla, la perseverancia y la voluntad. ¿No? Si no, nuestros alumnos no están motivados. Si los alumnos no aprenden, vemos que a medida que avanza la asignatura se nos van cayendo. ¿Vale? Hay que enseñarles a ser perseverantes, a tener voluntad. Y para eso está muy relacionado con la motivación extrínseca. El premiarlos de vez en cuando, hay que ponerles de vez en cuando la zanahoria, para que noten que todo su esfuerzo y su voluntad merece la pena. Control interno y externo, esta no la aplico, porque no da tiempo. Y, por último, la flexibilidad cognitiva. Esta es muy importante trabajarla. ¿Sabéis por qué? Porque si no la trabajamos, nuestros alumnos se van a volver unos tarugos, que solo van a ver que el problema de matemáticas de los trenes se soluciona de una forma. Eso es un tarugo. De adulto, un problema. Cuando empieza a trabajar en equipo, en un equipo de trabajo, será el que nadie puede currar con él, porque es que es un tarugo. Si no hace un buen aprendiz, no lo hace. ¿Vale? Eso es porque tiene una flexibilidad cognitiva bastante reducida. ¿Cómo se hace eso? Hago un juego y cambio las normas. Ahora te pido una cosa y luego te pido otra, ¿vale? Algo que continuamente le requiera ir cambiando los esquemas previos que tienen pensados. Y os dejo esta última frase, que es que cuando en nuestras clases nos centramos abiertamente en crear un estadio positivo para el aprendizaje, empezamos a establecer en los cerebros de nuestros alumnos unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer que van a durar para toda la vida. Entonces serán adultos que tengan ganas de tener una formación continua, que tengan ganas de emprender, que tengan ganas de liderar, ¿vale? Porque todo eso lo hemos trabajado aquí. Si todo esto se convierte en que vengo a las 8 de la mañana y vengo quemado, me voy a las 3 de la tarde y me voy amargado, no tiene ningún sentido, ¿vale? Deben ser sitios en los que se sientan valorados, afianzados, que lo que hacen progresa, que merece la pena, ¿vale? Porque para mí, una de las labores que tenemos que hacer es
educar algo mucho más que contenido, y es formar personas, ¿vale? Porque son personas que se van a volver a desenvolver el día de mañana en el mundo, ¿vale? Y cierro con un vídeo y os dejo Dios. Nadie nos dijo que fuéramos, nadie nos dijo que lo intentáramos, nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos. Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido. No miramos los obstáculos que hemos superado, sino aquellos que vamos a superar. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser nosotros mismos. No somos ni corredores, ni alpinistas, ni esquiadores, ni tan solo deportistas. Somos personas. No estamos seguros de conseguirlo, pero estamos convencidos de conquistar la felicidad. ¿Qué buscamos? Quizás vivir